Hola Andrés, no te escucho. Listo, qué bueno. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a estas sesiones del Seminario Pensamiento Sur, de esta segunda ronda de conferencias. Esta tarde tenemos la conferencia titulada El pensamiento jurídico crítico frente al sufrimiento histórico de América Latina. Es una conferencia dictada por la doctoranda Diana Molina Rodríguez. Es abogada de la Universidad de Nariño, es magíster en filosofía de la Universidad del Valle y está actualmente haciendo su doctorado en Derecho en la Universidad de Antioquia. Es investigadora, docente universitaria en pregrado y posgrado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad de Nariño y la Universidad Cooperativa de Colombia. Es miembro del grupo Claxo en Pensamiento Crítico y Conflictos Sociopolíticos y actualmente es la coordinadora de la maestría en Educación y Derechos Humanos y de la especialización en Cultura Política, Pedagogía de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Entonces, le doy la palabra a nuestra conferencista para que nos brinde su disertación. Muchísimas gracias. Andrés, a ti muchas gracias y muchas gracias a todo el equipo del Banco de la República por invitarme en el marco de estas jornadas de trabajo que me han parecido tan interesantes. Quiero comentarles para empezar que el seminario de los diálogos sobre este tema del contraste de las emergencias en el pensamiento del sur ha sido muy provocador. Somos alguna red de pensadores que estamos haciendo seguimiento y de interesados en el tema, que estamos haciendo seguimiento a estas jornadas. Y también quiero comentar antes de empezar que he escuchado con cuidado y con mucho deleite algunas de las intervenciones que me han antecedido sobre el tema. Bueno, cuando Isabel me propone un tema asociado con las emergencias del pensamiento del sur, entonces tendríamos que pensar para iniciar en la poética antes de la poética, en la referencia simbólica de lo que significa el topos sur o la ubicación geoespacial o temporal geoespacial o también simbólica de lo que significa aquel lugar del sur. Y en el marco de este mismo seminario sobre los diálogos de las emergencias en el pensamiento del sur, creo que esa poética del topos ha tenido dos referentes interesantes de los que yo haya encontrado. Uno que se refiere al sur respecto de nosotros como sur frente al contexto colombiano. Y en ese contexto, entonces, creo que se han hablado de tópicos muy interesantes, como, por ejemplo, inconmensurabilidad, como este encuentro y este cruce de caminos históricos, espaciales, físicos, también como desobediencia, entre otras, de las disyuntivas, de las paradojas de lo que significa habitar un pensamiento, un momento del sur. Em, Sin embargo, digamos que cuando se me propuso entonces esta idea sobre emergencias en el pensamiento del sur, entonces también quería recordar toda esta fuerte atracción política, estética y epistémica y ética, que es algo de lo que también queremos tocar, todas estas tendencias que convergen en, eh, dentro de los centros académicos respecto de lo que significaría también el sur global. Y a ese respecto, entonces, quisiera, retomando esto de sur, entonces quisiera un poco también que nos ubicáramos en aquellas narrativas del lugar que está al otro lado de los proyectos imperiales. Para empezar, entonces, esta apuesta sobre pensamientos emergentes del sur y esta apuesta de suponer pensamientos periféricos al otro lado, por ejemplo, del imperio, entonces podríamos recordar todo lo que significó para la América reconstruida, entre comillas, para la América del 970 al 980, este proyecto de lo que después significará eh, la visión tan compleja, tan problemática sobre lo que significa imperialismo. Pero tendríamos que empezar pensando en esta Alianza para el Progreso, que fue un proyecto de préstamos masivos, desproporcionados, eh, vendidos en forma de la propuesta y de la promesa del progreso a la América Latina emergente de los 70. Entonces, ahí habría que pensar también en esa idea de lo que significaba una apuesta
una promesa para que se supusiera, digamos, entre comillas, que este otro lugar, al otro lado del imperio, algún día llegaría a ser como él. Es como esa la promesa, ¿no? Es como justamente la promesa del desarrollo, es como estoy dándote porque serás algún día otro, digamos, unas narrativas de en un futuro, ¿no? Y bajo esta política de la Alianza para el Progreso, el desencanto vendrá después, por supuesto. Entonces, el desencanto por las políticas de progreso o por el marco de las alianzas, de la Alianza para el Progreso de América Latina, ese desencanto, digamos que terminará en apuestas teóricas muy interesantes para América Latina, una de ellas muy importante, que es la teoría de la dependencia. Es así entonces que la teoría de la dependencia no llega sola. La teoría de la dependencia primero encontrará que lo que había detrás del préstamo era una forma de volver absolutamente dependientes a todos estos proyectos emergentes latinoamericanistas que, que estaban al otro lado del imperio. De nuevo, retomando la pregunta por sur, la pregunta por centro o periferia, y un poco ubicándolo a mi objeto de estudio, que es el pensamiento jurídico crítico latinoamericano, que es la teoría, la filosofía de la liberación, que es digamos, el pensamiento emergente desencantado de los proyectos totalitarios, ubicando esa pregunta, ubicando esa palabra provocadora sobre sur. Entonces, tendríamos que decir que al otro lado de la apuesta por, eh, por la Alianza para el Progreso, que al otro lado de esa apuesta lo que había era una proyección, una intencionalidad de poder para la dominación y por ende para la dependencia. La teoría de la dependencia entonces encontrará que después del préstamo lo que venía era una dependencia absoluta, una dependencia política, una dependencia económica y una dependencia social del otro lado del sur, que significaba el imperio. Y sobre esa idea de dependencia también vendrá una idea eh, de desencanto sobre esa dependencia, vendrá una idea de proyecto de liberación. Las ideas de las que yo les estoy mencionando, que están hablando justamente de ese momento histórico sobre las teorías de la dependencia, se enriquecerán con otros momentos históricos muy importantes. Estamos hablando de la Operación Cóndor, de las dictaduras de Cono Sur. Estamos hablando de la Revolución Cubana. Estamos hablando del peronismo y del poder popular que está hirviendo en Argentina y que sí tendrá un declive, pero después del declive no podrá todo volver a ser lo mismo, porque después del declive de lo que significaba el pensamiento popular peronista, eh, habrá un despertar de las clases populares y obreras, no solamente argentinas, sino latinoamericanas. Tampoco podríamos olvidar que en ese mismo América hierve en ese tiempo, América arde en ese tiempo. Tampoco podríamos olvidar en ese mismo contexto la conferencia episcopal en Medellín del 1968 y lo que significaba la teología emergente de la liberación, no la filosofía, sino las teologías de la liberación. El Dios pobre, el Dios obrero, el latinoamericano pobre y el pobre como un actor que está buscando un lugar mejor y un cielo aquí en esta tierra y en esta hora, que son algunas de las cosas explosivas de mucho poder político que se ventilan en la conferencia episcopal del 1968, que será icónica. En términos filosóficos y en términos conceptuales, está llegando el Frankfurt. Esta idea sobre filosofía de la liberación, podríamos empezar diciendo que no podríamos fincar un lugar originario eh, exclusivo de su origen y algunas fechas tentativas asociadas con las que yo les estoy contando. Pero tendríamos que empezar también diciendo que los teóricos que hablan de ella no la referencian como algo unívoco, como si fuese una sola y grande y totalitaria, o como una sola teoría total que esté planteando la filosofía de la liberación, sino que se está proponiendo como una multiplicidad, como una pluralidad de ideas. No podríamos a estas alturas tampoco olvidar que estas filosofías son fundantes y que están
problematizando sobre un modelo específico, que es un poco a lo que voy ahorita de lo que estoy hablando. ¿Y a qué voy? Voy a decir que esta idea de la teoría de la dependencia, para autores como Alejandro Rosillo y Lucas Machado, en su libro Derecho y Liberación, Pensamiento Jurídico Crítico para la Filosofía de la Liberación en América Latina, esta teoría de la dependencia, este orden de, pucha, estamos dependiendo económicamente de un imperio, estamos dependiendo socialmente de un imperio, trasladará o digamos que transitará la pregunta hacia las teorías, hacia la dependencia, ya no solamente económica, ya no solamente social y política, sino a la dependencia estética, ética y especialmente epistémica. Entonces, la pregunta por la dependencia, digamos que generó alcances sobre dónde más estamos dependiendo, cuál es la idea y cuál es el problema de la dependencia de todo sur global, que es como lo que estamos hablando en este marco de este seminario. Y entonces la respuesta es que estamos dependiendo también en estructuras de poder jurídico, en estructuras del ser, del saber, del hacer, ubican obviamente al derecho en una estructura del poder, una institución que legitima, ¿no? Que está presta o adaptada a los servicios de poder para someter y que está diseñada como una estructura que es parte de la alianza para dominar. Y entonces, en esa misma idea sobre dependencia, vendrá la pregunta sobre la dependencia epistémica, y es, ¿por qué tenemos que pensar en términos de producción de conocimiento y por qué tenemos que depender en términos de producción de conocimiento sobre ese otro, al otro lado, que no es periférico y que no somos nosotros? Y otra pregunta al respecto, ¿y no tenemos derecho a tener un pensamiento propio? Y no tenemos derecho a tener nuestras propias categorías y no tenemos derecho a problematizar sobre nuestros propios métodos específicos para legitimar nuestras propias formas de entender el derecho, la justicia y para entender también la vida, la conservación de la vida, la conservación y el desarrollo de la vida, que será algo como muy eh, dusseliano, digamos. Eh, digamos que al respecto, y antes de entrar a, lo que, a algo que yo quiero entrar, de lo que quiero abordar, y es el sufrimiento histórico latinoamericano. Eh, al respecto, antes de ello, quiero puntualizar, eh, digamos que un poco los soportes de la filosofía de la liberación dusseliana sobre lo que significa un proyecto de filosofía de la liberación para la alienación, para el despertar, para la reivindicación de los pueblos del sur. Y esos momentos tendrán, primero, un momento de totalidad, segundo, un momento de exterioridad, tercero, un momento de proximidad, cuarto, un momento de mediación y quinto, un momento de alienación. Y voy a tratar de mostrar un poco en este pensamiento dusseliano cómo es que él plantea que a partir de una definición del ser se excluye todo aquello que no es esa definición fundante del ser. Entonces, la totalidad justamente lo máximo, digamos, lo máximo a lo que llega hacia el ejercicio de un discurso dialéctico. Y en la dialéctica está buscando sobre esos mismos círculos. Y la dialéctica está haciendo preguntas interesantes, pero está haciendo preguntas interesantes al interior de la misma totalidad colonial que plantea Enrique Dussel. Al otro lado de la colonialidad, bueno, para llegar a este concepto de totalidad, digamos, un poco citando sus propias fuentes, entonces, eh, Dussel pensará inicialmente en Heidegger, después pensará en Levinas y después pensará en Marx. Y uno dice, ¿cómo es que, por qué coge estos tres autores y estos tres momentos? Bueno, hay un momento importante y es la constitución del ser, pero hay un momento importante y es la idea de lo metafísico, digamos, que ya no es el ser, la unidad, sino aquello que está más allá de mis capacidades de la comprensión. Dussel cree que en esa esfera de lo metafísico, de lo que está más allá de mis posibilidades de la comprensión, un poco, ahí sí citando a Levinas, entonces que allí, en ese lugar, más allá de las esferas de la comprensión, en lo metafísico está el otro. Y el otro está en un lugar exterior, afuera de una totalidad fundante del pensamiento colonial. Entonces, afuera, en ese exterior, en esa exterioridad, ese otro además está en unas condiciones de sufrimiento, que también tienen mucho que ver con mis preguntas de investigación, que tienen que ver mucho con el pensamiento jurídico crítico y su relación con el dolor y el sufrimiento humanos.
que es algo que a mí me ha dado muchas vueltas en la cabeza y sobre lo que yo he trabajado, digamos, un poco en mi tesis tanto de maestría como en mi tesis de doctorado. Vamos a llegar a ese punto de dolor y sufrimiento. Pero quiero que ustedes miren que ese concepto de dolor y sufrimiento, ese concepto está en el exterior, está en el afuera. Y ahí me parece muy interesante la siguiente fase de la analéctica dusseliana y es esta fase de la compasión humana. Porque afuera, todo aquel que está en ese estado de exterioridad sufre. Y entonces viene una apuesta en ese método para entender al otro, eh, también muy característica de estas filosofías latinoamericanas de la liberación, y es la idea de fundar una ética que no sea una ética del discurso, como una ética un poco habermasiana del discurso, que supone que todos nos entendemos en el mismo discurso, que todos consensuamos en la lógica y en la ética del discurso, y que hasta ahí llega nuestra capacidad de comprometernos con el otro. La ética que plantea Dussel es una ética que está asociada con la compasión y con el entender el sufrimiento que está afuera de esa totalidad donde funciona el discurso. Y ese afuera es, digamos, la exterioridad del otro. Después de que entiendes el sufrimiento del otro, tu apuesta ya es una apuesta ética. Y la apuesta ética es una apuesta compasiva, que tiene una apuesta también humana y que tiene una apuesta de relación con el sufrimiento y con las relaciones eh, digamos, y con las relaciones sociales asociadas con esta posibilidad de humanidad. Esta primera introducción, entonces, está planteada porque en esta primera introducción ustedes podrán entender y podrán dimensionar que la totalidad implicaba pensamiento jurídico y la totalidad, que también es colonial, y la totalidad implicaba pensamiento científico. Ahora sí, entonces, quiero que, por ejemplo, revisemos en ese mismo sentido el problema de la norma y por qué la norma, después de este contexto que yo les estoy haciendo, por qué la norma tendría que ser revisada y por qué tendrían que ser revisadas sus fuentes y por qué tendríamos que pensar en otras fuentes como el dolor, que es de lo que les voy a proponer también a lo largo de esta charla, siendo que la norma como su proyecto, digamos, como en su proyecto monista, la norma está diseñada justamente para unificar y que está planteada originalmente como pura, como sin ninguna, digamos, que no oculta ningún interés de poder y muchas veces se la plantea como a salvo o a un lado del problema del poder, siendo que es muy complejo separarlo. Entonces, ¿por qué, digamos, aquí, qué es lo que yo quiero mostrar? Es que esa teoría de las normas, tanto epistémica como jurídica, es una teoría de las normas colonial. Y es una teoría de las normas que, por supuesto, está inmersa en una totalidad dialéctica que dialoga, endogámica, que dialoga consigo misma, y que no se da la oportunidad de contemplar en ese afuera otras posibilidades para pensar sus fuentes, por ejemplo, para pensar sus fuentes normativas. Podríamos pensar que una fuente de norma estaría fincada en el sufrimiento de los seres humanos, porque en la teoría jurídica y en la teoría del derecho, las fuentes son pues la ley por excelencia, y algunas teorías progresistas estaban pensando en la jurisprudencia y en la doctrina, que digamos ya casi serían heréticas para nuestros días. Pero más allá, la teoría de las fuentes en un paradigma colonial es una teoría de las fuentes supremamente cerrada, supremamente univalente, supremamente unívoca en ese mismo sentido. Otra vez me pregunto, después de la introducción que yo les hice, antes de empezar con la teoría de las fuentes y con la teoría de la ley, ¿habrá una teoría de la ley? O esa teoría, o esa, la teoría de la ley, o la teoría de la ley, es una teoría de la ley que no ha sido revisada desde la exterioridad y que es una teoría de la ley que no apuesta en su estructura hermenéutica por insertar un problema ético como el problema ético de la compasión, por ejemplo.
esta idea de hablar de otras metodologías para entender la ley es posible más allá del todo totalitario en el que estamos inmiscuidos como derecho y como ciencia. Considero, después de esta primera introducción, después de mostrar lo que significaba la teoría de la dependencia, lo que somos como sur, después de mostrar que la dependencia no solamente había sido epistémica y económica, y no solamente respondía a un momento histórico asociado con la Alianza para el Progreso, pues 970, sino que implicaba un descubrimiento profundo sobre depender, hasta de cómo entender el problema de la ley, epistémicamente hablando o jurídicamente hablando. Y el problema de la ley, para empezar con el problema de la ley en ese sentido, tendría que revisar, eh, digamos, la complejidad del hombre libre. Porque la complejidad del hombre libre eh, disputa, eh, enfrenta el problema y la discusión sobre la ley. Los filósofos de la liberación, por ejemplo, y eh, digamos, algunos de los detentadores de la filosofía de la liberación consideran que el problema de la libertad es que el problema de la libertad tiene que seguirse negociando y que la libertad fundante con la que nos montaron en alguna película de que somos libres es un concepto que se revisa de manera histórica y que tiene que seguirse revisando. Así que el asunto de la ley es un asunto sobre la libertad humana, al final. Y el asunto de la ley significa que el hombre, que el ser humano, es tan biológicamente libre, tan biológicamente inespecializado. Ahí sí, hablando, por ejemplo, de autores como Louis Bolk, por ejemplo, o de Arnold Gehlen. Entonces, en esa misma idea, el hombre es tan biológicamente libre que necesita de normas, no hay nada que hacer. Es un poco lo que planteaba para su época Arnold Gehlen, y que además servirá mucho después para la constitución de regímenes totalitarios y fascistas y absolutamente intervencionistas sobre las libertades humanas. Esta idea, esta expectativa sobre la libertad humana eh, tan eh, que se mezcla, que está tan en disputa, unos consideran una idea hobbesiana sobre esa misma libertad humana, dice, sospeche, sea escéptico frente a esas posibilidades de la libertad humana. Y luego otras tendencias, bueno, más luconianas primero, y luego kantianas, y luego, digamos, eh, esperanzadoras en las posibilidades humanas liberales, lo que piensan es, no, téngale un poquito de fe. Esa no es la disputa de la libertad de la filosofía de la liberación, porque la libertad de la filosofía de la liberación es una libertad emancipadora, es una libertad que no supone un derecho en el que a cada cual se le da lo que le corresponde, sino que supone un derecho que domina y donde se supone también que lo que se necesita es eh, la liberación de la injusticia frente a esas inequitativas distribuciones previas hechas por un derecho que, frente al que necesitamos emanciparnos y liberarnos, digamos. Así que, volviendo al asunto de la tensión entre libertad y ley, entonces, para empezar, podríamos decir que es problemática y que el ser humano requiere de ellas, requiere de aquellas normas para poder sobrellevar su propia condición inespecializada y su condena a desaparecer como especie sin tener un sistema normativo que le dé un hábitat, así sea simbólico. Que en nuestro caso, pues porque los seres humanos no tenemos un hábitat biológico sino cultural, es justamente eso, la cultura como sistema normativo. Eh, Así que las normas que se crean para los seres humanos están creadas en el marco de su entramado cultural. El hombre biológicamente libre podría no prohibirse casi nada. Grandes prohibiciones eh, de todas las culturas lo acechan durante todo el tiempo y sus demonios lo acechan también todo el tiempo. Entonces, claro, aparece este discurso de la necesidad normativa. Es un discurso eh, que luego será usado, digamos, como yo les explicaba, como para el fascismo, digamos, porque no es un discurso, a veces es un discurso descarnado que supone que la necesidad normativa implica cualquier norma, y eso no es así, digamos. La necesidad normativa, evidentemente, como una necesidad cultural, implica una posibilidad de la construcción de normas. Y en el modelo moderno, esa idea de construcción de normas es una idea
consensuada, que tendrá su máximo esplendor en la teoría de la comunicación habermasiana, es decir, en la máxima forma de, de llevar la construcción normativa a las posibilidades igualitarias. Sin embargo, en el derecho, esta idea de la producción normativa a través de los consensos implementó unas formas. Y esas formas, a través del consenso, suponen unas unidades lógicas sobre las que se deben construir esos mismos consensos normativos. Entonces, las fuentes de la norma en este sistema inicialmente totalmente univalente, un sistema que no reconoce el pluralismo jurídico que subyace desde el derecho indiano, sino que considera que hay una única fuente de derecho y de ley, que es justamente la ley a través de las prácticas parlamentaristas, a través de las cámaras y de los parlamentos. Entonces, nos montarán en una película de que la única fuente, como les digo, para provocar la producción normativa, es la ley, es la jurisprudencia, es la doctrina. Eso en términos de derecho. Sobre un proyecto monista. El monismo jurídico tendrá esa apuesta. ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con los excluidos? ¿Qué pasa con los diferentes? Al principio hay una idea de subestimarlos y hacer como una práctica peyorativa respecto de su existencia. Son vagos, son ignorantes, no están listos para habitar la sociedad. Hay una visión peyorativa. Pero ya en los discursos inclusivos totalitaristas, que incluso harán parte del proyecto multicultural de la Constitución del 1991, estos totalitarismos lo que dicen es, no, te conocemos, te reconocemos y te incluimos. Y entonces se monta un proyecto que fue legítimo para abarcar en esa totalidad a todo aquello que cumpla con esas definiciones y para negar, abarcando esa totalidad, a todas sus particularidades. En esos proyectos normativos, por supuesto, estarán, por ejemplo, integrados, para darles un ejemplo, las comunidades indígenas a través de leyes que lo máximo que les daban era una autonomía para arreglarse sobre sus propias costumbres, diciéndoles, lo demás, ustedes están en una minoría de edad, ustedes dependen de nosotros. Si ven cómo es imposible hablar de ley, siendo que la única fuente, exclusiva fuente de derecho de esa ley sigue siendo el pensamiento colonial, la matriz colonial. El pluralismo jurídico será entonces una gran hazaña, un cataclismo, un temblor para las concepciones tradicionales del derecho occidental y del derecho y la ley. Y ni qué decir sobre los monismos en las producciones de derecho, en las producciones normativas epistémicas y científicas. Porque al final, la ley no solamente es una órbita que gravita sobre los problemas de la justicia, la sociedad civil y las relaciones entre los pares para evitar sus daños. Ustedes saben que el entramado de las leyes, el sistema normativo, solo el derecho es una parte. Y que a ese entramado normativo, que es la cultura, aparecerán muchas más sistemas normativos que cohabitarán. Y algunos con fuentes, entre comillas, bastardas, con fuentes ilegítimas para producirse esas leyes, pero fuentes que producen al fin y al cabo. Y otras fuentes legítimas, sí, monistas, que obvian, que no reconocen las posibilidades del otro. En esos contextos, entonces, la filosofía de la liberación, después de que sale, después de que va a la exterioridad, se pregunta por el sufrimiento de los seres humanos y se pregunta por el dolor de América Latina, porque la filosofía de la liberación está pensando, para empezar, está pensando en la filosofía de la realidad latinoamericana y está pensando que se debería filosofar documentando aquello que sucede en la realidad latinoamericana,
y también pensando en este objeto emergente de estudio que legitima pensamientos, que legitima propuestas alternas de pensamiento, y es justamente este dolor y este sufrimiento para América Latina. En las corrientes del pensamiento jurídico crítico nos lo seguimos preguntando, y es, ¿cuándo será que la ética del dolor, del reconocimiento del sufrimiento al otro, será capaz de permear las apuestas discursivas monogámicas y, y unitarias del derecho que no quiere ceder y que no quiere ampliar sus órbitas de reconocimientos? Hay una pregunta interesante sobre este reconocimiento progresivo, eh, minoritario y selectivo que hace el derecho cuando quiere reconocer eh, nuevas subjetividades políticas. Entonces, el derecho le dice, tú que eres otro, tienes el derecho a que yo, que soy la totalidad, te reconozca. Entonces, tú que eres otro, ejercita tus aparatos, entra, ingresa a mi totalidad, ejercita los requisitos que yo te exijo para que haya acceso a la justicia, esos caminos de la teoría del acceso de la justicia, ejercítalos. Y luego yo, en mi condición de poderoso detentador, yo te reconozco, yo te incluyo y yo considero tus particularidades. Es como eso. La pregunta es, si otra vez ese ejercicio selectivo de tú entras y tú no, o espérate que tú hagas un trámite y entres a estas definiciones, eh, no sigue siendo un problema si solamente reformista. Dussel cree que evidentemente el derecho es el lugar hasta el que puede llegar como discurso jurídico tradicional y que luego el asunto es político y que el asunto eh, del reconocimiento del otro no es un asunto solamente procesal y que la refundación de los proyectos de reconstrucción de sociedades donde la distribución de las cargas de dolor no sea inequitativa, sino que trate de equipararse en alguna medida esa redistribución de las cargas de dolor, no se hace con las reglas de juego de los sistemas normativos del derecho y de la justicia, sino que se hace desde disputas de poder. Y entonces reivindica esta filosofía de la liberación, movimientos emergentes, y reivindican otras fuentes para entender las luchas y las disputas por el derecho, que no solamente, como les digo, son fuentes jurídicas, eh, sino que son fuentes que vienen a nutrir la matriz también en proceso de construcción que es epistémica. Y es que Sur, y es que nuestra América, y es que aquel otro que está al otro lado del imperio o que no es parte del sur global, tiene capacidad de producir conocimiento y tiene legitimidad epistémica para tener la razón. Y esa posibilidad de producir conocimiento, esa capacidad epistémica para producir la razón, incluye que tiene la capacidad de ser fuente legítima de normas. Y la teoría de las fuentes, entonces, enfrenta una crisis muy interesante. Es muy interesante este limbo, esta crisis que provoca la teoría de las fuentes, eh, el pensamiento jurídico crítico y la filosofía de la liberación. Y es, eh, y es aperturar la capacidad de considerar esos otros lugares de producciones normativas. En una conferencia de Boaventura de Sousa frente a la Universidad de los Andes, cuando le estaban dando un título, creo que mérito o algo así, Boaventura hacía una propuesta provocadora que a mí me gusta mucho citarla cuando hablo de esta idea de reconozcamos a las fuentes bastardas de la producción normativa. Y Boaventura decía, ¿qué les parece si pensamos en la indignación como fuente de derecho? Y por supuesto, él se refería en ese momento a la indignación de las calles, a la indignación de la masa popular, a la indignación de las nuevas subjetividades políticas, porque la filosofía de la liberación inicialmente está pensando en el pobre, pero más adelante empieza a adaptarse a lo que significan las otras subjetividades políticas. Entonces, en ese mismo sentido, entonces, es legítimo constituir otras fuentes,
otros orígenes para pensar el derecho que no solamente se constituyen a través de la legalidad y de los procesos de legalidad o de las formalidades de legalidad procesal, sino que, por ejemplo, se gesta en las calles, en la indignación y en el inconformismo o en la inconformidad. Aún más, en términos del dolor y el sufrimiento de América Latina. ¿Podría el sufrimiento y el dolor latinoamericano eh, dotar de legitimidad a aquel justo sufriente para tener legitimidad tanto jurídica como epistémica y al respecto decir, empoderado de su poder y de su conocimiento, entregado por el dolor y por el sufrimiento, sobre lo que es justo, sobre lo que no es justo, sobre las nuevas racionalidades para entender las relaciones de dominación? ¿O sigue siendo un analfabeto de la justicia? Yo me pregunto sobre esto a, a este momento de la discusión. Y es que si hemos reconocido en las epistemologías del sur que afuera, que el otro tendría capacidades epistémicas, y si hay una apuesta para esa legitimidad epistémica de ese otro y de ese otro afuera, entonces, en esa misma pregunta, en ese mismo sentido, la pregunta de si no está capacitado, si no está legitimado a partir de la experiencia de dolor para, eh, para proponer otras teorías de la justicia y del derecho. El justo sufriente, aquella piedra en el zapato, la víctima, no tiene una legitimidad para proponer otras formas de entender la vida buena, la conservación y la preservación de la vida. No tiene en sus propias marcos experienciales una forma de entender la justicia comunitaria y no tiene por qué tener derecho a disputarlos con otros doctos en ciencia, en derecho, en conocimiento o en ley. Esa es una pregunta provocadora en el marco de lo que significa pensar el sur. Porque pensar el sur es reconocer la capacidad de producir conocimiento. No es pensar con marcos epistémicos y con marcos de referencia para entender nuestra propia realidad, sino es pensar en esos marcos de referencia propios. Y en ese sentido, entonces, voy a otro punto que está propuesto en la conferencia. Y el recuento del dolor latinoamericano no está listo ya para dar algunas lecciones a otros analfabetos. Porque, porque el analfabetismo tiene digamos, es tan conveniente, ¿no? Es tan conveniente. Esta desclasificación, usted no puede hablar porque no lo sabe. Usted no puede provocar sistemas normativos porque no está enlistado, porque usted no sabe hacerlo. Esa incapacidad epistémica es una estrategia antiquísima, es una estrategia que se repite y que da círculos de nuevo. Y que en esos nuevos círculos, pues obviamente nos cobija a todos los que estamos pensando en América Latina en el sufrimiento, por ejemplo. Y el sufrimiento de América Latina como productor de conocimiento sigue estando al otro lado del imperio, sin capacidad de decir lo que piensa y sin autoridad para decir cuál es el que quiere que sea su norte político, su norte de justicia, su norte sobre las lógicas de las relaciones de dominación. En términos, por ejemplo, de extractivismo, en términos, por ejemplo, de relaciones de violencia por expropiación, de violencia económica en desposesión, en violencia económica y en expropiación como violencia económica. En todos esos sentidos, aún aquellos que son víctimas de la ley tienen que seguir guardando silencio por esa condena a ese estilo de analfabetismo. Iván Ilich mostraba en su texto Némesis Médica que era muy conveniente para el proyecto del hospital analfabetizar a todo el resto de la humanidad en los temas del autocuidado y del conocimiento médico. Desde la documentación que él muestra,
todos los demás seremos analfabetos, excepto los doctos de la medicina, para entender qué sucede sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestros propios funcionamientos. Igual sucede con el pensamiento jurídico. En el pensamiento jurídico se constituyeron unas élites capaces de entender la ley, la voz sagrada del legislador, de traducirla y de llevarla a las prácticas, y los demás no tenían por qué ninguna opción para acceder a esos textos sagrados, a esos fetiches constituidos para toda una sociedad que supone que los necesita para poder cohabitar. Bajo este relato que yo les contaba al inicio sobre sujetos dependientes de la ley por su misma condición especializada, sobre sujetos que la necesitan como su propia fórmula para sobrevivir a la hecatombe de la inespecialización y de la extinción como especie. Cualquier ley, la que sea, en todo caso es mejor que la desaparición como especie y es mejor que la terrible condición de la libertad. Y ese cualquier ley, en cualquier caso, esta emergencia, este apaguemos el incendio del hombre que está demasiado libre, luego se montó en un proyecto en el que solo esa ley es la indicada, en que solo esas formas de entender las relaciones entre los gobernados y el poder es solo esa la indicada. Y que solamente en los marcos de unas acciones comunicativas cerradas y elitistas, solamente las élites epistémicas y jurídicas estaban en las condiciones para decir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo justo y qué es lo injusto para una sociedad en crisis. Eh, esta mm, ficción, esta ficción en la que se soporta la teoría de las fuentes, es una ficción que nos volvió altamente imperturbables al sufrimiento. Y la hermenéutica de la interpretación y la aplicación legal está blindada a la inserción ética de ver hacia afuera y encontrar el sufrimiento del otro que sufre, por supuesto. La apuesta de las filosofías de la liberación y del pensamiento jurídico crítico de la liberación es que no hay un sufrimiento solo de manera individual. No es aquel al que el banco le quitó la casita en un sistema de violencia por desposesión que fue el UPAC y que siguen siendo sistemas crediticios, la bancarización como un sistema de expropiación y de violencia por desposesión. Entonces, no es solo el sufrimiento de aquel señor que perdió su caseta con el banco. La filosofía de la liberación lo que plantea ese sufrimiento histórico. Es no un dolor individual, sino un dolor colectivo, un gemido, es un lamento colectivo. Y el lamento colectivo tiene una apuesta una apuesta instituyente, una apuesta de reificación de las instituciones, que reconoce, que debería empezar reconociendo que el sufrimiento podría constituirse en un lugar posible para legitimar al que sufre como capaz de saber, como en condiciones de decir y de proponer, más allá del antropocentrismo, hombre blanco, ilustrado, más allá de las élites ilustradas, sino como un conocimiento y un saber popular, que reconoce también sus fuentes de saber popular para construir sus entramados y sus tejidos de derecho y de justicia. Bueno, siendo así entonces, ¿qué qué podríamos pensar en este sur, en este otro lado de los centros de producción normativas sobre las fuentes de derecho y sobre las fuentes de conocimiento? Podríamos decir que reconocemos y que estamos enlistados para evitar nuevas crisis de los pluralismos que implicarán disputas por el derecho y por el sentido del derecho y de la justicia en nuestros días. Bueno, y un poco esto era un poco la pregunta conclusiva y la pregunta provocadora sobre este espacio de disertación. Sé que estoy sobre el tiempo justo para conversar quizás sobre algunas preguntas que pudieran aparecer o para lanzar algunas conclusiones antes de concluir con esta charla y con este conversatorio con usted. Andrés, muchas gracias.
Listo, listo, doctora, muchísimas gracias. Creo que esta es una interesante y muy clarificativa conferencia, porque pues igual en la construcción de este pensamiento sur es necesario también generar procesos de colonización del conocimiento y pues en esta conformación de un sur que se piensa en sí mismo es imperativo hacerlo desde diferentes aristas, no solo académicas, sino también en espacios jurídicos, en espacios artísticos, pues, en todas las esferas del ser humano. Entonces, en relación a eso, hay unas preguntas que creo que van a dar la posibilidad de ampliar lo que usted nos estaba diciendo. La primera es establece, bueno, la voy a leer, dice, ¿cómo desde la praxis es posible decolonializar los derechos humanos? Pucha, esa es una muy buena pregunta. Eh, y creo que es alguien que la está preguntando porque pues está leyendo Filosofía de la Liberación, por supuesto. Eh, yo voy a recomendar, antes de dar algunas respuestas sobre el tema, yo voy a recomendar un autor porque, digamos, quisiera ser un referente en ese sentido. De hecho, vamos a hacer la presentación de un libro en, el jueves en la noche sobre este libro que es Derecho y Liberación, Pensamiento Jurídico Crítico desde la Filosofía de la Liberación de Alejandro Rosillo y de Lucas Machado. Entonces, quiero hacer esta cita antes de contestar esta pregunta porque me parece que hay varios lugares para encontrarlo. Efectivamente, miren, la pregunta parte del problema de la praxis y y esto es algo que se pregunta en la filosofía de la liberación y es, ¿la praxis tiene marco de teoría? ¿La praxis es un marco de reflexión? ¿O la praxis es un momento posterior a la reflexión? Por ejemplo, lo que se responde en ese mismo sentido es que las disputas, es que los alcances de las liberadoras y las filosofías de la liberación deberían documentar un momento histórico de praxis y que deberían estar diseñadas para la liberación. Una filosofía que nos libere de esas mismas teorías, o sea, de una filosofía para la emancipación. Y ese es un ejercicio justamente de la praxis para entender los derechos humanos. Pero hay otra segunda razón, y está documentada en el libro, y es que la filosofía liberadora no solamente está diseñada para que nosotros, ejerciéndola, digamos que hagamos un despertar y ejerzamos un despertar de lo que nos están, de quienes piensan por nosotros, sino que además documentemos y seamos capaces de documentar el pensamiento que emerge de la misma praxis comunitaria que se encuentra, que se defiende y que disputa otras formas de entender el derecho y la justicia. Y esto para términos de derecho y la justicia. Pero la praxis liberadora lo que plantea y la praxis de la filosofía lo que plantea en el segundo momento, como les digo, el primero es piense, haga filosofía para liberarse de aquel otro que está pensando por usted y por América Latina. Es lo que plantea la filosofía de la liberación en ese sentido. Y el otro es documente la emancipación, cuente la historia del tiempo reciente y sea capaz de narrar la historia del tiempo reciente para la liberación. Entonces es como esas dos posibilidades de la praxis de la liberación, de lo que se plantea en el pensamiento crítico. Y como yo les digo, y les invito como un poco me referencio un poco a este libro que me parece provocador en esa pregunta. Gracias, Andrés. Listo, muchísimas gracias. Hay otra pregunta que es un poquito, creo que tienen que estar muy relacionadas. Dice, ¿cómo abordar a partir de esta teoría de la diferencia fenómenos como el relativismo cultural? ¿Cómo realizar praxis jurídica teniendo en cuenta las diferencias culturales sin que ello implique monismo y objetivismo jurídico? Gracias. Estuvimos charlando con unas comunidades indígenas sobre esto en dos seminarios muy interesantes y pensamos y llegamos a muchas cosas sobre lo que significaba primero la totalidad como absorción y después la inclusión de la multiculturalidad y sus peligros en este relativismo cultural de que habla nuestra, nuestra pregunta o la persona que nos pregunta. Y es que en el proyecto multicultural, muy criticado por autores, por ejemplo, como Walter Mignoli, como Catherine Walsh, este multiculturalismo lo que dice es, está bien, seamos plurales, reconocemos que hay una pluralidad, pero yo, centro, Estado, totalitario otra vez, totalidad, yo entro a entenderlo a usted y lo tolero, y en ese mismo marco de tolerancia, digamos, que es un poco racista también, que es lo que se plantea, entonces yo permito que usted conviva sin que usted jamás tenga la oportunidad de tener la razón respecto de lo que yo entiendo por derecho, por justicia y por ley. Es algo como
Yo permito que usted haga sus cosas, pero para eso usted tiene que pedirme autorización. Porque ahora que yo lo entiendo, porque yo ahora soy ser, eh, un ser inclusivo como Estado, con mis discursos inclusivos y multiculturales, yo a usted lo entiendo, y ahora usted dígame hasta dónde llega, pídame permiso para que yo le diga hasta dónde llega su proyecto multicultural. Pídame permiso para que yo reconozca en el marco de estas diversidades cuáles son sus límites. Entonces, la multiculturalidad, digamos que la totalidad, otra vez, dialéctica, tenga el control para que otra vez volvemos y pensamos. Doctora, Entonces, qué pena, quiero sí. interrumpirla, pero se nos fue un poquito la conexión. Entonces, Ya, para retomar un poquito. listo. Voy a decirlo toda la pregunta o como los últimos 2 minutos. Sí, los últimos 2 minutos estamos. Ya, listo. Entonces yo les decía que en esta idea de multiculturalidad, en esta idea de multiculturalidad constitucionalista, donde el todo céntrico les dice a las periferias otra vez, bueno, yo ya entiendo yo un poco que ustedes tienen sus prácticas, sus fuentes y sus particularidades. Entonces ahora lo único que tienen que hacer es pedirme permiso y yo diré hasta cuáles son sus alcances, yo diré hasta dónde llegan estas consideraciones y hasta dónde, digamos, no podrían ir más, digamos. Porque yo como todo detentador del conocimiento, entonces yo ahora ya entiendo, porque yo ya los conozco, ya sé cuál es su lógica, su onda, ya los entendí. Y ahora que yo ya los entiendo, entonces ustedes tienen que pedir autorización para que ustedes ejerzan sus propias prácticas, digamos. Jamás en esta idea lo que ustedes piensan llegará a ser lo que piense yo, porque lo que ustedes piensan es inferior. Entonces yo los tolero inferiores, pero ustedes no llegarán jamás a los centros, a los núcleos. Estamos pensando en el sur. Ustedes no llegarán nunca a los núcleos de conocimiento porque esos núcleos de conocimiento son sagrados, no los pueden tocar, esos son nuestros. ¿Sí? Eso en ese sentido. Y miren, hay otra cosa sobre el relativismo cultural que me parece interesante. No sé si va enfocada también a ello, pero me parece también interesante y de hecho voy a retomar ahí a Dussel, cuando Dussel, después de hacer una, una inmersión muy fuerte en el postestructuralismo y de conocer como esa efervescencia del sujeto culturalista que se revela a muchas condiciones de poder y de biopoder, estoy pensando como en los Foucaultianos y todo esto, hay un momento interesante de Dussel cuando dice que hay que volver a leer a Marx y hay que volver a leer a Marx porque el problema de la redistribución es un problema que no se supera o que no se traslada por los debates culturalistas. Entonces, está bien que hagamos disputas y está bien que las disputas estén ligadas al poder cultural popular, un poco inspirado en el post, eh, ¿cómo es? Digamos, al postpopulismo, digamos, argentino del peronismo, ¿sí? Entonces, es interesante el poder cultural postperonista porque reconoce la capacidad de la soberanía popular como pueblo, digamos, lo reconoce con unos referentes de cultura. Pero eso no implica que podemos olvidar el problema de la distribución. Y en ese mismo sentido, lo que se tiene que considerar son la consideración, la construcción de subjetividades políticas emergentes, que reconozcan, que dialoguen, tengan muy claro que el asunto cultural y que esa idea de relativismos culturales no ha. Y ya no solamente eh, inequidades estructurales como empleador-patrono, sino ya en el marco de la teoría de la dependencia, imperio, los demás, norte, sur global. Listo. Creo que tenemos unos pequeños fallos de conexión, a veces se nos está perdiendo la red. Que sería la última pregunta y ya dejar un espacio para las conclusiones. Eh, la pregunta es si nos podría dar algunos ejemplos de este tipo de teorías aplicadas al contexto colombiano. Sí, miren, yo les voy a dar
aplicadas a lo que significa los sujetos constituyentes y lo que significaría el constitucionalismo latinoamericano. Me parece que es un lugar para hablar de esos ejemplos. Porque en ese caso yo puedo mostrarles el ejemplo colombiano versus el ejemplo, por ejemplo, ecuatoriano y boliviano, y les puedo mostrar que en uno de esos casos, en el primero de esos casos, lo que estamos es frente a una apuesta que sí pensó que el derecho tenía que reformarse en algunas cosas y que está diseñada a la construcción de nuevas teorías de la argumentación y de un otorgamiento de roles al Poder Judicial que terminaron, pues que hoy en día ya no existen, pero que en ese momento se pensaron como, bueno, hagamos un reformismo y ese reformismo implicaba nuevas teorías de la aplicación de la subjetividad, de la aplicación legal y de la interpretación legal, ¿sí? Es como es una apuesta como reformista, ¿sí? Pero si nosotros miramos, por ejemplo, ya no neoconstitucionalismo, sino nuevo constitucionalismo, como por ejemplo el constitucionalismo boliviano o el constitucionalismo ecuatoriano, especialmente en la redacción de sus cartas constitucionales. Si nosotros reconocemos, por ejemplo, la aplicación de del buen vivir como un concepto distinto a dignidad humana que desborda la visión antropocéntrica del pensamiento jurídico tradicional, entonces entendemos la materialidad de las disputas en apuestas jurídicas concretas. La dignidad humana no es suficiente para las disputas populares de América Latina. La América Latina que hierve pide un buen vivir asociado con una protección a la vida ecosistémica, por ejemplo, y no a la vida humana, por ejemplo. La contraposición entre bienes jurídicos tutelados, como el bien jurídico a la seguridad, el bien jurídico a la propiedad privada, versus la protección al bien jurídico de la vida y de la conservación y desarrollo de la vida como máximas constitucionales, son disputas que se baten en las calles o son disputas que se baten en terrenos constitucionales instituyentes. Luego, en cambio, por ejemplo, si nosotros hablamos de nuevas texturas en la argumentación que son interesantes, pero que no alcanzan a ser apuestas estructurales, que no transforman un estado de cosas, sino que en el sentido de que no son sentencias estructurales, quiero decir que no están aplicadas a una reificación de de la política pública o a una redefinición del Estado. Entonces estamos como justamente en esas prácticas de hagamos inclusión paulatina de una serie de derechos sin reconocer que hay, de fondo hay un problema de crisis y un problema político, por ejemplo. Muchísimas gracias. Por el momento no tenemos otra pregunta, entonces daríamos espacio para al comentario de conclusión y ya terminaríamos. Andrés, muchas gracias. Quiero agradecerles sesión. Em, quiero pensar en que el sufrimiento humano podría significar, no es, primero, el sufrimiento humano, en una primera instancia, que el sufrimiento humano podría constituir conmociones para los sistemas normativos de nuestros días, que inserten en las hermenéuticas, en los sistemas de interpretación, la ética de la conmoción como parte del reconocimiento en el otro. Pero además, quiero pensar en el sufrimiento latinoamericano como un sufrimiento histórico de contado, como un sufrimiento procesual que que tiene su memoria viva y ardiente. Quisiera pensar en la reconstrucción de instituciones jurídicas estructurales para toda América Latina. Y quiero reivindicar en este mismo sentido al indignado latinoamericano. Y quiero reivindicar en este mismo sentido a aquellos actores que sientan al Ejecutivo a redefinir los sistemas normativos en nombre del dolor y el sufrimiento latinoamericano, de que son testigos, y de la conciencia histórica de lo que implica seguir en ese camino de dolor versus lo que implica hacer un paso o dar un paso al reconocimiento a la conmoción y al reconocimiento del sufrimiento de América Latina eh, como para concebir una nueva justicia y un nuevo derecho también para América Latina.
Listo, muchísimas gracias. Creo que esta es una conferencia muy sugerente y que va a permitir también repensar varios de los espacios, no solo contextuales, sino a nivel nacional también, internacional y también de la conformación de lo que constituye Latinoamérica. Entonces creo que, bueno, le agradecemos mucho desde el Banco de la República. Esperamos que nos sigan acompañando para las próximas conferencias de este segundo ciclo del simposio. Los esperaríamos para el 22 de este mes para la Conferencia de los Intelectuales Latinoamericanos y la Crisis Civilizatoria, que es una conferencia internacional a cargo del doctor Martín Bergel, que es profesor en Historia de América Latina en la Universidad de San Martín y la Universidad de Buenos Aires. Entonces vamos a ver un poco una concepción un poco más desde lo latinoamericano en sí mismo, de otras perspectivas. Entonces les agradecemos mucho su participación y ya los estaremos esperando el próximo jueves. Muchísimas gracias. A ti también, Andrés. Muchas gracias.